En una pequeña y pintoresca ciudad, anidada entre colinas cubiertas de densos bosques, se alzaba una antigua iglesia de piedra. Esta iglesia, con su imponente campanario y sus vitrales centenarios, era el centro de la comunidad. Sin embargo, detrás de su fachada serena, ocultaba una oscura y siniestra leyenda que había perdurado a lo largo de los siglos. Cuentan los lugareños que hace generaciones, una joven niña de nombre desconocido, habitaba junto a su familia en las inmediaciones de la iglesia. La pequeña, de aspecto angelical y risa contagiosa, era conocida por su dulzura y amabilidad hacia todos los que se cruzaban en su camino. Pero un fatídico día, la niña desapareció misteriosamente sin dejar rastro alguno. La comunidad entera se movilizó en su búsqueda, pero ninguna pista condujo al paradero de la pequeña. Con el paso del tiempo, la esperanza de encontrarla con vida se desvaneció, y la tristeza se apoderó del pueblo. Sin embargo, algunos aseguraban haberla visto merodeando por los oscuros pasillos de la iglesia durante la noche, su figura etérea envuelta en un vestido blanco y su rostro pálido iluminado por una luz fantasmal. Desde entonces, se tejieron numerosas historias sobre el fantasma de la niña de la iglesia. Algunos afirmaban haber escuchado sus risas infantiles resonando entre los bancos de madera durante la misa, mientras que otros aseguraban haber sentido su presencia helada rozando su piel en las frías noches de invierno. Pero una cosa era segura, aquellos que se aventuraban a cruzar las puertas de la iglesia después del anochecer, nunca volvían a ser los mismos. Con el paso de los años, la leyenda del fantasma de la niña de la iglesia se convirtió en un tema tabú en la comunidad, y la iglesia misma fue evitada por muchos, excepto por aquellos valientes o temerarios que se atrevían a desafiar lo desconocido. Y así, la sombra de la pequeña perdida continuó acechando en los rincones oscuros de la iglesia, esperando a aquellos lo suficientemente audaces para descubrir la verdad detrás de su trágico destino. Una fría noche de otoño, un forastero llegó al pueblo en busca de refugio. Su nombre era Guille, un joven investigador del paranormal que había escuchado hablar sobre la leyenda del fantasma de la niña de la iglesia y había decidido investigarla por sí mismo. A pesar de las advertencias de los lugareños, Ted estaba decidido a desentrañar el misterio que envolvía a la pequeña fantasma. Con su mochila cargada de equipo de grabación, cámaras y dispositivos de detección paranormal, Ted se dirigió hacia la iglesia en la oscuridad de la noche. El viento soplaba con fuerza entre los árboles, susurrando antiguas historias de terror mientras Sid se acercaba al imponente edificio de piedra. Al abrir la pesada puerta de madera, un escalofrío recorrió la espalda de Vnide. El interior de la iglesia estaba sumido en la penumbra, apenas iluminado por la luz de la luna que se filtraba a través de los vitrales multicolores. Con paso firme pero cauteloso, Sid avanzó por los oscuros pasillos, sus sentidos alerta ante cualquier señal de actividad paranormal. De repente, un sonido suave y melodioso llenó el aire. Kit se detuvo en seco, escuchando con atención. Eran risas infantiles, risas que parecían flotar desde el altar al fondo de la iglesia. Con el corazón latiendo con fuerza en el pecho, Kit siguió el sonido, su linterna temblorosa iluminando el camino. Al llegar al altar, Kit se encontró con una visión que heló su sangre. Allí, de pie frente al altar, estaba la figura etérea de una niña, su vestido blanco ondeando en una brisa invisible, su rostro pálido iluminado por una luz sobrenatural. Sus ojos, vacíos y sin vida, se posaron en Nuet con una mirada penetrante que parecía atravesar su alma. Ted tragó saliva, luchando contra el terror que amenazaba con paralizarlo. Con manos temblorosas, encendió su grabadora y comenzó a hacer preguntas en voz alta, rogando por respuestas del más allá. Pero la niña fantasma permaneció en silencio, su presencia ominosa llenando la iglesia con una sensación de desasosiego. De repente, una ráfaga de viento helado azotó la iglesia, apagando las velas que iluminaban el altar y sumiendo el lugar en la oscuridad total. En medio de la negrura, Ted sintió una presencia fría y amenazadora acercándose a él, susurros ininteligibles llenando sus oídos. Con un grito de pánico, Ted huyó de la iglesia, dejando atrás sus equipos de investigación y su valentía destrozada por el miedo. Mientras corría por el oscuro camino de regreso al pueblo, podía sentir los ojos sin vida de la niña fantasma siguiéndolo desde las sombras, una advertencia silenciosa de que algunas leyendas son mejor dejarlas en paz. Ted llegó jadeando al pueblo, con el corazón aún latiendo con fuerza en su pecho. Buscó refugio en la posada local, donde relató su encuentro con el fantasma de la niña de la iglesia a los incrédulos lugareños. Algunos lo escucharon con escepticismo, mientras que otros compartieron historias propias sobre encuentros con la presencia sobrenatural en la iglesia. A medida que pasaban los días, Ruth se obsesionó cada vez más con la misteriosa niña fantasma.
A pesar del terror que había experimentado, no podía sacarla de su mente. Decidió regresar a la iglesia una vez más, determinado a obtener respuestas sobre el destino de la pequeña y el motivo de su atormentada existencia. Esta vez, Iti se preparó mejor. Reunió a un grupo de valientes lugareños dispuestos a acompañarlo en su búsqueda de la verdad. Armados con cámaras, linternas y crucifijos, se adentraron juntos en la oscuridad de la iglesia, desafiando a la presencia que acechaba en sus sombras. Pero a medida que exploraban los oscuros pasillos y las sombrías capillas, se dieron cuenta de que no estaban solos. Extrañas sombras se movían en las esquinas, susurros inquietantes llenaban el aire y una sensación de opresión pesaba sobre sus hombros como una losa. De repente, una voz susurrante resonó en la oscuridad, instándolos a abandonar el lugar antes de que fuera demasiado tarde. Los valientes se miraron entre sí, indecisos sobre si seguir adelante o huir despavoridos. Pero antes de que pudieran tomar una decisión, una fuerza invisible los arrojó al suelo con un estruendo sordo. Red y sus compañeros lucharon por levantarse, pero una presencia maligna los mantenía firmemente sujetos al suelo. Con horror, observaron cómo las sombras cobraban vida, retorciéndose y contorsionándose en formas grotescas que los rodeaban. En ese momento de desesperación, Ir recordó las palabras de la niña fantasma: algunas leyendas son mejor dejarlas en paz. Con un esfuerzo desesperado, pronunció una antigua oración de exorcismo, invocando la luz divina para protegerlos del mal que los rodeaba. Instantáneamente, la iglesia fue inundada por una brillante luz blanca, disipando las sombras y liberando a Ahmed y sus compañeros de su prisión invisible. Jadeantes y temblorosos, salieron de la iglesia, jurando nunca volver a poner un pie dentro de sus siniestros muros. Desde entonces, la iglesia fue abandonada y dejada en ruinas, su oscura leyenda sirviendo como advertencia para aquellos que se atrevieran a desafiar lo sobrenatural. Y aunque Ruel nunca encontró respuestas definitivas sobre el destino de la niña fantasma, su encuentro con lo inexplicable le enseñó una lección que nunca olvidaría: algunas verdades son más aterradoras de lo que el ser humano puede comprender. Después de aquel encuentro aterrador en la iglesia, Ip y sus compañeros buscaron refugio en el pueblo, donde intentaron olvidar la experiencia que los había dejado marcados para siempre. Sin embargo, el recuerdo del terror que habían vivido seguía acechándolos en cada sombra oscura y en cada rincón solitario. Thomas, en particular, se obsesionó con encontrar respuestas sobre la niña fantasma y la verdadera naturaleza de lo que había experimentado en la iglesia. Pasó noches en vela investigando antiguos textos y registros históricos, buscando pistas que pudieran arrojar luz sobre la misteriosa historia de la pequeña perdida. Poco a poco, él descubrió fragmentos de la verdad oculta detrás de la leyenda del fantasma de la niña de la iglesia. A través de documentos antiguos y relatos de testigos presenciales, reconstruyó la historia trágica de la pequeña, cuya desaparición había estado envuelta en secretos oscuros y traiciones mortales. Resultó que la niña había sido sacrificada en un ritual oscuro por una secta secreta que había operado en el pueblo siglos atrás. Su muerte había sido ocultada y su espíritu condenado a vagar eternamente en la iglesia, atrapado entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Con esta revelación, Pitt comprendió que la presencia que habían encontrado en la iglesia no era simplemente el espíritu de una niña inocente, sino el residuo angustiado de una tragedia olvidada. Decidido a liberar el alma atormentada de la pequeña y poner fin a la maldición que había plagado al pueblo durante siglos, Pitt se embarcó en una peligrosa misión para enfrentarse al mal ancestral que aún acechaba en la oscuridad. Armado con conocimientos antiguos y la determinación de redimir el pasado, él regresó a la iglesia una vez más, decidido a confrontar al espíritu maligno que mantenía prisionera a la niña fantasma. Con valentía y sacrificio, logró deshacer el oscuro hechizo que la mantenía cautiva, liberando su espíritu para que finalmente encontrara la paz en el más allá. Con el fin de la maldición, la iglesia fue restaurada y devuelta a su antigua gloria, y el pueblo pudo finalmente encontrar la tranquilidad que tanto había anhelado. Thomas, por su parte, partió hacia nuevos horizontes, llevando consigo el recuerdo de la niña fantasma y el conocimiento de que, a veces, el verdadero horror reside en los secretos más oscuros del pasado. Después de liberar el alma atormentada de la niña fantasma, Red creyó que finalmente había triunfado sobre el mal que había acosado al pueblo durante siglos. Sin embargo, la oscuridad que había sido desatada en la iglesia tenía planes más siniestros. Una noche, cuando Red descansaba en la posada, fue despertado por un susurro helado que llenaba la habitación. Al abrir los ojos, se encontró con la mirada vacía y sin vida de la niña fantasma, flotando sobre su cama con una sonrisa maliciosa en los labios.
El terror se apoderó del corazón de Vnuet mientras la presencia maligna de la niña se acercaba lentamente hacia él, susurros ininteligibles llenando sus oídos con promesas de tormento eterno. Con un grito de pánico, él intentó huir, pero estaba atrapado en un mundo de pesadilla del que no había escapatoria. La niña fantasma lo arrastró hacia la oscuridad, donde los lamentos de las almas perdidas resonaban en cada esquina y las sombras retorcidas se retorcían con hambre voraz. Red gritó en agonía mientras era consumido por el mal que había liberado, su mente y su alma atrapadas para siempre en un abismo sin fin de sufrimiento y desesperación. La leyenda del fantasma de la niña de la iglesia continuó acechando en las sombras, recordando a todos aquellos que se atrevían a desafiar lo sobrenatural que, a veces, el verdadero terror reside en los rincones más oscuros de la mente humana. Y así, la oscuridad prevaleció, envolviendo al pueblo en un abrazo gélido y asegurándose de que la leyenda nunca fuera olvidada. Suscríbete a mi canal para más historias de terror.